Estamos con el estudio, con las reflexiones de una vida con propósito. Comenzamos allá por el mes de julio y estamos ahora ya encarando el tramo final, ¿no? Las últimas semanas, esta, la que viene y la otra. Entonces quisiera hoy, y posiblemente terminar el domingo, de hacer alguna reflexión en carácter general acerca de la importancia de esto, como para animarnos además a terminarlo con todo el entusiasmo e incluso, ¿por qué no?, repasar y bueno, realmente que esto pueda ser algo de edificación para nuestras vidas y en consecuencia va a ser de edificación para nuestra congregación. Entonces vamos a pensar en una vida con propósito, un ratito, y lo vamos a terminar de hacer el domingo en todo lo que quiero compartir con ustedes acerca de esto. Vamos a poner una presentación de pantalla, nos va a ayudar en esta primera parte. ¿Qué nos planteamos? ¿Por qué hemos empezado a estudiar una vida con propósito? Lo primero que nos interesó y que fue lo que motivó que pudiésemos pensar en esto, es que podamos cada uno de nosotros saber que hay un propósito en nuestra vida. Hay un propósito. No es que la vida transcurre porque nos levantamos a la mañana y automáticamente nos levantamos y hacemos lo que tenemos que hacer, o no, o lo hacemos mejor, o lo hacemos peor y se hace de noche y nos dormimos de vuelta y al otro día exactamente igual. No, la vida no es un transcurrir sin sentido, sino que Dios nos dice que hay un propósito en tu vida. Y ese propósito, y les pido que vayamos ahí a la carta a los Efesios, hay unos versículos que están ahí mencionados. Hay un propósito global y eterno. Ese es un propósito que tiene Dios y que Él ya lo ha determinado y que marcha a su cumplimiento permanentemente, y dice así en el capítulo 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces Dios tiene un propósito dispuesto, un propósito para la humanidad, un propósito que tiene que ver con su reino, un propósito que tiene que ver con la consumación de sus planes. Es un propósito que es global para todos y eterno, desde siempre y que se va a cumplir para siempre. Dentro de ese propósito global y eterno, existe un propósito personal para cada persona, para cada ser humano que ha pisado, que pisa y que va a pisar este planeta. Para cada uno hay un propósito personal. Ahora bien, ese propósito de Dios para cada uno está alineado con el propósito global y eterno de Dios. Porque si no está alineado, no es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y así leemos en el capítulo 1, versículo 11, que dice, en Él, se refiere a Jesucristo, en Cristo, asimismo, tuvimos herencia. Es decir, se está refiriendo a los creyentes, a los que creen en Dios, a los que son herederos de las promesas de Dios, ¿no? Entonces a ellos, los que tuvimos herencia, dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Sin necesidad de analizar demasiado el pasaje, nos damos cuenta de que aquí nos habla que hay un propósito para cada uno. Un propósito que Dios ha dispuesto según el designio de su voluntad, pero que atañe a cada uno en particular. Y Pablo, que es quien está escribiendo esta carta a los Efesios, nos cuenta acerca de su propia experiencia relacionada con esto. Y entonces ahí nos vamos al capítulo 3. Fíjense que en el capítulo 3, versículo 3, él habla de su experiencia en relación con el propósito de Dios para su vida. ¿Y qué dice? Por revelación me fue declarado el misterio,
como antes lo he escrito brevemente. Bueno, está hablando en un contexto más amplio, ¿no? Pero dice que Dios se lo declaró, Dios se lo reveló. Y fíjense el versículo 8, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, Dios le reveló la gracia, cuál era el propósito que tenía para su vida. Pablo lo entendió y decidió entregarse a ese propósito. Sabemos que hay un propósito global y eterno de Dios. Y a su vez, y maravillosamente, hay un propósito personal para cada uno de nosotros, alineado con ese propósito global y eterno de Dios. Pablo nos cuenta su ejemplo, nos muestra su ejemplo de vida. Y para cada uno de nosotros es así. Entonces, nos preguntábamos al comienzo del estudio, ¿cuál es la fuente para conocer ese propósito? Y recuerdo que el autor nos daba dos fuentes posibles. Una, la especulación, es decir, que cada persona pueda pensar cuál es el propósito para sí. Bueno, yo pienso que el propósito para mí es tal. Y bueno, me encamino detrás de ese propósito. Y capaz que más adelante cambia la circunstancia y digo, no, pero ahora me parece que ese no era tanto mi propósito, ahora es tal. Entonces voy especulando, ¿no? Especulo cuál puede ser, cuál puede no ser. La otra, lo que se contrapone a la especulación, es la revelación. La revelación que viene de parte de Dios. Como nos cuenta Pablo, el que decía en el 3.3, dice, por revelación me fue declarado por Dios. Y en el 8 dice, Dios me ha dado, la gracia de Dios que me ha sido dada para. Entonces, para el propósito, entonces, ¿a quién preguntar? ¿Dónde averiguar acerca de este propósito? Y hermanos, tenemos que ir a aquel que es la fuente verdadera, certera de ese propósito para nuestras vidas. Y está este hermoso pasaje que nos ilustra acerca de esto en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. ...9 y 10, en realidad vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10, donde dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, Dios tiene un propósito para la vida de aquellos que le aman, que está más allá del alcance de la imaginación, de los mejores anhelos, de lo más que uno pueda pensar, porque dice que ningún ojo humano pudo verlo, ningún oído humano puede oírlo, ni ha subido en el corazón, en la mente, en el pensamiento de nadie, porque excede a todo eso lo que Dios ha preparado para los que le aman. Excede nuestra capacidad, excede nuestras posibilidades, excede nuestras intenciones aquello que ha preparado Dios para nuestras vidas, el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 10? Dice que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y nos lo revela. Entonces, hermanos, qué privilegio para nosotros, hijos de Dios, que amamos a Dios, poder saber que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Para cada uno de nosotros, seamos quien seamos, vivamos donde vivamos, tengamos la historia que tengamos, no importa, Dios tiene un propósito y nos lo revela y nos lo muestra para que podamos alcanzar y podamos transitar nuestra vida en pos de ese propósito. Bueno, ¿está bien hasta ahí? Por eso nos interesamos en este tema, hermanos, porque esto transforma la realidad de cualquier persona, el saber que Dios tiene un propósito. Me acuerdo que creo que fue una reunión de hombres, hablé una vez de esto.
Yo les decía, hermanos, qué insoportable debe ser para una persona común y corriente, cualquiera, cuán insoportable debe ser el peso de sentirse total y únicamente responsable de su existencia y de todo lo que le pase. ¿Entiende lo que planteo? Una persona que se piensa que todo depende de sí mismo, que todo en su vida, lo que pueda pasarle, depende de sus decisiones, depende de lo que haga, de lo que no haga, hermano, ese peso debe ser una mochila insoportable sobre la espalda. Qué privilegio el poder saber que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que Él nos lo muestra y que nosotros podemos andar, sí, teniendo que asumir nuestras responsabilidades, tomar nuestras decisiones, obviamente, pero en el fondo no depende de nosotros. En el fondo no es cuestión de lo que yo tenga dispuesto, sino que realmente puedo confiar en el propósito de Dios, puedo confiar en el camino que Dios ha dispuesto y puedo andar y saber que Dios siempre es el respaldo. Y Dios siempre es el que está detrás de eso. Dios lo ha dispuesto, lo ha preparado y nos lo ha revelado por medio de su Espíritu Santo. Bien, quiero dar un pasito más. Lo segundo que nos planteamos es descubrir el propósito. Está bien, estamos hablando de que hay un propósito para cada uno de nosotros. Bueno, tenemos que descubrir cuál es ese propósito. El Salmo 138.8 es un versículo muy conocido, pero me gustaría que no solo quedarme con la primera frase, que es la que siempre todos mencionamos y que nos gusta mucho, sino que podamos leer el versículo completo. Que dice el Salmo 138.8. Dice así, escribe el salmista y dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Bueno, siempre la frase más recordada de este versículo es la primera, ¿no? Jehová cumplirá su propósito en mí. Bueno, realmente, David, el salmista, estaba convencido de eso, porque él buscaba ese propósito, sabía que Dios tenía un propósito para su vida, vaya si lo sabía y lo había aceptado, y él estaba seguro de eso. Pero el versículo sigue. Luego habla de la misericordia de Dios. Y es lo que hablábamos antes. La misericordia de Dios, su amor manifestado para con nosotros, en llevar adelante ese propósito y en guiarnos a que podamos descubrirlo, entenderlo e ir aplicándolo en nuestras vidas. Y finalmente dice el versículo, no desampares la obra de tus manos. Y yo lo pensaba cuando leía, decía, no desampares. Pero al decirle a Dios, no desampares, ese ruego va acompañado de una implícita entrega voluntaria al amparo de Dios. Porque yo no le puedo decir al Señor, no desampares, y después hacer cualquier cosa y irme para cualquier lado. Si yo le digo al Señor, no desampares, Señor, yo me someto, me entrego a tu amparo, me sujeto a tu protección, a tu favor, a tu dirección. Entonces, hermanos, de esa manera, Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque Él es fiel, Él es todopoderoso, Él tiene claro de qué se trata, manifiesta su misericordia y yo me someto bajo el amparo de Dios. Entonces, de esa manera, podremos decir como David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Bien, el propósito de Dios. El propósito para la vida es un fruto de 5 gajos. 5 gajos que fuimos descubriendo a lo largo de estas semanas que venimos estudiando y que ahora los vamos a repasar. Pero pensemos entonces que el propósito es uno, pero a su vez tiene 5 manifestaciones, 5 partes. Es uno solo, o sea, no podemos separar uno de otro. No podemos separar el gajo del fruto porque ya deja de ser parte. Es un fruto que tiene 5 gajos. Es un gran propósito de Dios para la vida de cada uno, que tiene 5
a su vez propósitos o 5 manifestaciones de ese propósito. El plan que hemos tenido al hacer este estudio es descubrir, redescubrir, meternos más de lleno, entender mejor en qué consiste este propósito de Dios. Este propósito que integra estos 5 gajos, estos 5 propósitos de Dios que integran el plan de Dios para nosotros revelado en su palabra. Lógicamente que cada uno de nosotros es esto que es una naranja, ¿no? Una mandarina. Cada uno de nosotros es una mandarina distinta. Entonces la fruta tiene un sentido distinto en la vida de cada uno. Cada uno la transita de acuerdo a su propia vida, de acuerdo a lo que Dios le presenta y lo que uno va haciendo en su experiencia con el Señor. Pero estos 5 propósitos que conforman el gran propósito de Dios se manifiestan en la vida de cada uno en la experiencia particular. ¿Cuáles son estos 5 gajos, estas 5 partes que conforman el propósito de Dios? Bueno, cada uno de los capítulos que estamos reflexionando comienza con la frase: fuiste creado por Dios para, o fuiste diseñado o planeado por Dios para. Entonces vamos a empezar con esa frase, y lo que estuvimos descubriendo que fuimos cada uno de nosotros creados o planeados por Dios para cada uno de estos 5, no para alguno de los 5, para los 5. 1, para agradar a Dios. 2, fuimos creados para la familia de Dios, para pertenecer a la familia de Dios. 3, fuimos creados para ser como Cristo. 4, fuimos planeados para servir a Dios. Y 5, que es el que empezamos esta semana, fuimos creados por Dios para una misión, que es la misión de Dios en el mundo, a la cual Él quiere que nos unamos. Me gustaría hacer un pequeño repaso. Quizás podremos hacer un repaso de los 2 primeros hoy, para hablar de su importancia y que podamos asegurarnos de que tenemos claro de qué se trata. El primero dice: fuimos planeados por Dios para agradarle. Y ahí yo puse algunas palabritas que explican o amplían el concepto. Hablo de adoración y hablo de comunión con Dios. Entonces, fuimos creados para agradar a Dios. Adoración, comunión. Tengo muchos versículos bíblicos. Si son medio lentos con la Biblia, en todo caso más vale escuchen la lectura. Si son rápidos, vayan buscando y lo vamos siguiendo. Quiero comenzar con Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Juan 4, 23 y 24. Jesús hablando con la mujer samaritana, y el Señor le dice: mas la hora viene, y ahora es decir, ahora que yo estoy acá, dice Jesús, y de acá en adelante, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es decir, Dios busca personas que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La actitud espiritual correcta, que deviene de la calidad de hijo de Dios, y en verdad. El espíritu y la verdad nadie los ve. ¿Ustedes ven el espíritu y la verdad? Son conceptos abstractos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos de algunas cosas para entender o para poner de manera gráfica qué significa esto de adorar a Dios en espíritu y en verdad, de que esto sea una cosa práctica en nuestras vidas. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 12:1, un versículo muy conocido, nos pone blanco sobre negro y dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Venía hablando a lo largo de 11 capítulos de las misericordias de Dios. Entonces dice: les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto de adorar a Dios y de agradarle?
Y hermanos, en una entrega personal a Él, en un sacrificio vivo. La idea que tiene Pablo al escribir esto no es de tener que hacer un sacrificio, voy a hacer un sacrificio, ¿qué sacrificio? ¿Qué es esto? Hacer tal cosa. No, es un sacrificio personal. Como eran los sacrificios del Antiguo Testamento, los sacrificios de animales, que agarraban al animal, lo mataban y lo ponían en el altar, pero dice un sacrificio vivo. Porque ese sacrificio ya no corre más. Ya Cristo fue el último que se sacrificó sobre el altar. Ahora nosotros hacemos un sacrificio vivo para entregarnos a Dios, no es un sacrificio espiritual de entrega y de obediencia. Por ejemplo, ¿qué dice? Leo algunos versículos más en esto de tener comunión y adoración para con Dios. Dice Santiago 4:8. Santiago 4:8. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Mira vos. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ahora bien, ¿cómo tenemos que acercarnos a Dios? Dice, pecadores, limpien las manos. Ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Entonces, adorar a Dios, estar en comunión con Él, no es cualquier cosa. Es con limpieza de pecado, limpien las manos y no con doble ánimo, no con doble intenciones, sino realmente con un corazón puro y sincero. Purifiquen sus corazones, acérquense de esa manera a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿De qué manera práctica podemos saber si estamos viviendo en esa comunión con Dios? 1 Tesalonicenses 5:17, versículo cortito, 3 palabras. ¿Qué dice? Orad sin cesar. Orad sin cesar. En el libro nos lo explica de una manera muy cortita. Y dice, todo lo que hacemos, todo nuestro tiempo puede ser tiempo con Dios si lo invitamos a acompañarnos y estamos conscientes de su presencia. ¿De qué manera podemos orar sin cesar? Bueno, sabiendo que Dios está siempre, invitándolo a acompañarnos en todo nuestro día y en todo lugar. Entonces ahí podremos estar en ese contacto permanente con Dios. No hace falta que cerremos los ojos, juntemos las manos y empecemos a orar. Pero estamos en oración sin cesar en el pensamiento. En esa comunión también reflejamos eso de que fuimos creados para agradar a Dios. Mientras más cultives tu relación con Dios, más te importará lo que a Él le importa. Esa fue una de las frases que también tuvimos. Mientras más cultives tu relación con Dios, más te importará lo que a Él le importa. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos cumpliendo este propósito de que fuimos creados para agradar a Dios? Cuando nos importe aquello que a Dios le importa. Y más, no solo nos importará lo que a Él le importa, sino que más lo entenderemos y aún más lo admiraremos. Más admiraremos al Señor. Bien, esas palabritas en cuanto al propósito de que fuimos creados para agradar a Dios. Hermanos, que tomemos conciencia de esto. La adoración, la comunión, la entrega es el propósito que debe reflejarse primero en nuestras vidas para que los otros propósitos vayan reflejándose. El segundo es el propósito de que fuimos creados para la familia de Dios. Fuimos creados para la familia de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios en un acto personalísimo de fe. Cuando decimos personalísimo, quiere decir que no hay nadie que pueda hacerlo salvo la misma persona. Nadie puede hacerlo por otro. Nos convertimos en hijos de Dios cuando en un acto de fe personalísimo reconocemos nuestra condición de pecadores, nos sabemos separados de Dios y de la necesidad de acudir a Jesucristo que pagó por nuestros pecados para pedirle perdón y convertirlo en nuestro Salvador. Eso es un acto de cada uno. Nadie puede hacerlo por otro. Nadie. A cada uno le toca. Pero una vez hecho eso, dice la Biblia que Dios dispuso, el plan de Dios, el propósito de Dios,
es que comencemos a transitar la vida como parte de la familia de Dios. Primera Juan capítulo 3, versículo 1, hasta lo cantamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que somos hijos de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios, así decía. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 5. Entonces, entramos a la familia de Dios, ¿no? Somos hijos. Ahora hay uno que capaz que se piensa que es hijo único. Efesios 1:5. Hay algunos que se piensa que son hijos únicos. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces Dios nos destinó, el propósito de Dios es que nos convirtamos en sus hijos. Pero ¿qué más dice? Sigo en Efesios 2:19. Así que ahora que han sido salvos, ahora que son hijos de Dios, dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, extraños, ¿no? No son extraños para Dios, sino que ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea que no soy hijo único, tengo una familia. Pero sigue diciendo más. Todo esto viene del amor de Dios, ¿no es cierto? Fíjense en el capítulo 3, versículo 17. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos. No dice comprender cada uno por la suya, cada uno en su casa, cada uno en su propio derrotero. Dice, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda a todo conocimiento. No vamos a ir para ese lado, sino que quiero hacer el énfasis, hermanos, en que la idea de Dios es que esto es una experiencia que se comparte. Dice, para hacerlo con todos los santos. Dice Romanos 12:5, antes leímos el 1, ahora leo el 5, dice, así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos somos miembros los unos de los otros. Hermanos, el entender que somos creados para la familia de Dios es consecuencia y resultado de entender que fuimos creados para agradar a Dios. Por eso tenemos que ir basando nuestra experiencia y haciéndola crecer, ¿no? ¿De dónde lo saco esto? Bueno, sencillo, de la Biblia. Fíjense, 1 Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. 1 Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Primero es el amor con Dios, ¿no? Es el agradarle, es la comunión con Dios. ¿Qué dice acá Juan? Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Parece que no se puede, según dice acá Juan, ¿no? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, fuiste creado para agradar a Dios, fuiste creado para la familia de Dios. Y quiero terminar leyendo 2 versículos en Hebreos. Ahí, un poquito antes de Juan, antes está Pedro, antes está Santiago y antes está Hebreos. Hay 2 exhortaciones que quiero leer para que nos queden para terminar por hoy. Dice el capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25.
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto de pertenecer a la familia de Dios? Implica contacto, implica cercanía, implica un montón de cosas que hemos estado reflexionando a lo largo de estas semanas. Dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense. ¿Cuál es la importancia de esto? Vamos al capítulo 3, versículo 13, que vuelve a hablar de esto de exhortarse. Hebreos 3:13. Podríamos hablar desde el 12. 3:12. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. A veces, pareciera ser que cuando uno no se siente muy identificado como parte de la familia de la fe, corre el riesgo de que su corazón se empiece a endurecer. ¿Te acordás, Roberto, que el otro día te dije algo de eso? Pareciera que el hecho de la comunión con la familia de la fe hace que el vernos, el exhortarnos, el alentarnos, el orar unos por otros, el estar juntos, hace que el Señor obre mejor y el corazón espiritual bombee mejor. Si no, no estaría acá escrito, ¿no? Así que, hermanos, fuimos creados también para la familia de Dios, porque si no hacemos esto, posiblemente nuestro corazón corra el riesgo de empezar a endurecerse y a no fluir la sangre como debiera fluir y todo lo que viene como consecuencia de eso. Físicamente ocurre también similarmente a nivel espiritual. Así que bueno, hermanos, sepamos esto, valoremos la importancia de todo esto que estamos reflexionando, pensémoslo, pongámoslo por práctica, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos enseñe y que todo esto pueda ser realmente para crecimiento nuestro. Si el Señor lo permite, el domingo estaremos haciendo un repasito de los otros propósitos que integran el propósito de Dios para cada uno de nosotros, agregar algunas cosas más y hacer una reflexión acerca de todo esto. ¿Terminamos por hoy? Que el Señor nos bendiga, hermanos, y valoremos esto que Dios nos ha dado, este propósito, esta fruta de 5 gajos que somos nosotros y que Él quiere ir trabajando y haciendo que crezca. Y bueno, queda algunas cosas lindas todavía para pensar acerca de esto. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias. Siempre al terminar te damos gracias por la oportunidad de estar juntos. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por cada hermano aquí presente, porque nos congrega, Señor, el deseo de venir a tu presencia y de hacerlo juntos, Señor, de compartir este tiempo. Padre, hemos estado orando, hemos estado mencionando personas, situaciones, actividades. Señor, en cada cosa realmente confiamos en ti, esperamos, descansamos y las ponemos ante ti, Señor. Tú conoces a la perfección cada cosa que hemos mencionado y cada persona y situaciones físicas, emocionales, espirituales, de relación y, Señor, por cada una seguimos orando y queremos seguir clamando ante ti. Y Padre amado, entendiendo la importancia de hacerlo juntos, es que estamos también reflexionando en tu palabra, tratando de crecer, tratando de entenderla mejor, tratando de masticar cosas que ya conocemos, pero que el repasarlas y quizás verle algún punto nos ayuda a valorarlo aún más todavía y a desearlo aún más para nuestras vidas. Así que te pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando esto en nosotros, que lo podamos entender, practicar, que podamos hacerlo también extensivo a nuestros hermanos, Señor, para que todos con el mismo deseo, el mismo entusiasmo, la misma vocación, Señor, podamos servirte, podamos agradarte y podamos ser útiles en tu obra, en tu reino, Señor, para hacer todo conforme a tu voluntad y a lo que esperas de todos nosotros, Señor. Les pedimos que nos sigas acompañando, nos vamos a separar ahora, Señor, cada uno de nuestros hogares, te pedimos que nos
estés acompañando el resto de esta noche. Y como oraba antes nuestra hermana Kenia, Señor, ya preparándonos para este fin de semana en que volveremos a encontrarnos en tu casa como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.